¿Podría usted visualizar, siquiera por un instante, la figura de una viuda desamparada, custodiando a 5 vástagos de corta edad mientras sufría el escarnio público en el epicentro de su propia comunidad? Aquella mujer fue vejada con sevicia, simplemente por su carencia de instrucción académica y porque su estampa humilde hería la vanidad de una sociedad henchida de arrogancia. En el preciso momento en que sus extremidades convulsionaban bajo el peso de la ignominia, una carcajada aislada rompió el aire, seguida de otra, hasta que la plaza entera se convirtió en un anfiteatro de crueldad, deleitándose con la angustia de una madre cuyo único anhelo era procurar el sustento básico para su prole. No existía lógica ni justicia que amparase tal grado de malicia humana. No obstante, cuando el abismo de la pérdida total parecía inevitable, surgió un evento disruptivo que nadie pudo vaticinar. Aquel día, ante la mirada de sus detractores, un labrador de naturaleza taciturna tomó una determinación que alteraría el curso de los siglos en aquel linaje. Aunque parezca un relato de ficción, estos eventos ocurrieron bajo la cruda luz de la realidad, y el sacrificio que aquel hombre realizó por la mujer lo dejará a usted sumido en el más absoluto asombro. Antes de desvelar el desenlace, le invito a que se suscriba a este espacio y nos brinde su apoyo con un gesto de aprobación, pues la revelación que subyace en este giro argumental supera con creces cualquier expectativa generada por el encabezado. Asimismo, compártame en la sección de comentarios desde qué rincón del globo terráqueo sintoniza esta narrativa. Me genera una fascinación profunda constatar el alcance geográfico de estas crónicas. Prepárese, pues apenas nos hallamos en el umbral de esta travesía. El astro rey de agosto se encontraba en su cenit, castigando con una vehemencia implacable la superficie de una tierra cuarteada por la aridez, cuando María Elena interrumpió su labor por un breve lapso para restregarse el sudor del rostro con el dorso de su mano, la cual se hallaba maculada por una mezcla de ceniza y partículas de fango seco. Transcurría el año de gracia de 1952 en las periferias preteridas de San Juan del Río Seco, un enclave en la geografía mexicana donde el cronómetro de la historia parecía haberse encallado entre nubarrones de polvo y el sentimiento del olvido, un lugar donde el fragor térmico no solo laceraba la dermis, sino que parecía licuar hasta el último vestigio de mise en scène d'or, esperanza en los espíritus de los desheredados. Ella permanecía estática bajo el dintel de su choza, una precaria estructura de varas y barro, observando cómo las reverberaciones del calor distorsionaban las líneas del horizonte, aquel mismo confín que antaño contempló con optimismo junto a su difunto esposo, y que hoy se le antojaba una celda vasta y sepulcral. No se divisaba formación nubosa alguna, ni soplaba brisa que aliviara el martirio. Imperaba un silencio denso, únicamente interrumpido por el chirrido estridente de las cigarras que parecían vocalizar la sed colectiva del paisaje. Una sed que para María Elena trascendía lo biológico para convertirse en un clamor por la justicia, la serenidad y un porvenir que se le escurría entre las falanges como el polvo del camino. Dirigió su mirada hacia sus pies, protegidos por unos guaraches tan erosionados que la suela se reducía a una lámina imperceptible que la separaba del contacto con las piedras incandescentes, y experimentó un escalofrío de humillación que le recorrió la espina dorsal, más gélido que cualquier ráfaga del solsticio de invierno. Su indumentaria, que en tiempos mejores ostentó un azul celeste vibrante, se había transmutado en un tapiz ceniciento de surcidos realizados con sacos de harina y jirones recolectados de los desperdicios. Una vestimenta que apenas lograba cubrir su anatomía, pero que era incapaz de blindarla contra los juicios visuales que aguardaban en el pueblo. El viento árido desordenaba su cabellera oscura y enmarañada, otorgándole esa estética de abandono por la cual los infantes de la zona la tildaban de la demente de la montaña,
lanzándole proyectiles de piedra cuando su sombra se proyectaba cerca de las edificaciones de adobe. Sin embargo, su estado no era el de la locura, sino el de una extenuación absoluta, consumida por una viudez abrupta que la había golpeado 6 meses atrás como un hachazo en la raíz de su existencia, dejándola en la soledad más amarga, con 5 estómagos vacíos que dependían exclusivamente de su temple para tolerar lo inenarrable. En el interior de la morada, la penumbra proporcionaba un alivio momentáneo frente a la radiación solar, mas no frente a la inanición, pues el oxígeno estaba viciado por el aroma del humo rancio y la carencia de alimentos, una fragancia dulzona y pútrida que se le incrustaba en la faringe. Sus vástagos yacían sobre esteras de palma deshilachadas, con los vientres distendidos por la desnutrición y globos oculares que lucían desproporcionados en sus rostros demacrados, observándola con esa fe ciega y desgarradora propia de la infancia, que aún percibe a la madre como un ser omnipotente, capaz de restaurar un mundo fragmentado. Pedrito, el Benjamín de apenas 3 años, emitía sollozos en su letargo, un gemido tenue que se hundía en el esternón de María Elena como una saeta emponzoñada, recordándole que la última ración de maíz se había agotado y que no restaba ni un solo grano en el rincón donde antaño custodiaban la cosecha familiar. La desesperanza no se manifestaba como un alarido, sino como una carga gravitatoria, una losa de granito sobre sus hombros que dificultaba la mecánica respiratoria y convertía cada gesto en un combate titánico contra su propia precariedad. Evocó la imagen de Rogelio, su cónyuge, un varón de extremidades vigorosas y temperamento jovial, cuya vida se extinguió de la forma más azarosa y fulminante posible, tras sufrir la inoculación del veneno de una víbora de cascabel, mientras realizaba labores de desmonte. Aquel suceso la dejó desprovista de una despedida formal y sin las directrices necesarias para navegar en un sistema social configurado para la hegemonía masculina. Rogelio poseía el entendimiento de los ciclos telúricos, dialogaba con los cúmulos nubosos y descifraba el dialecto de la flora, pero se llevó aquel acervo de conocimientos a la cripta, legándole a ella solamente una parcela pedregosa que la opinión pública consideraba inútil, incluso para el pastoreo caprino. Tras su deceso, aquellos que se autodenominaban camaradas se desvanecieron, los compadres cesaron sus visitas y la soledad se instauró en su hogar como un inquilino perpetuo y sombrío que ocupaba cada vacío emocional. María Elena se transformó en una reminiscencia, en un espectro que descendía al riachuelo en la madrugada para evadir el escrutinio, recolectando biomasa en los confines del bosque para no importunar a los terratenientes, intentando mimetizarse con el entorno para subsistir. Pero el hambre infantil no entiende de estrategias de invisibilidad ni de decoro personal. Aquella mañana, el llanto de Pedrito la despertó con la certeza visceral de que, de no actuar con inmediatez, presenciaría la extinción gradual de sus hijos. Ajustó su rebozo deshilachado sobre su cráneo, procurando ocultar sus facciones y su cabellera como si pudiera refugiarse en su propio interior, y asió el cesto vacío que pendía de un clavo corroído en la pared de fango. Carecía de activos financieros o monedas de cobre, solo poseía su palabra y la fe desesperada de que don Eladio, el regente del almacén de ramos generales, albergara un átomo de piedad en un corazón que la leyenda urbana describía como compuesto de mineral y metal precioso. Comprendía que descender al poblado implicaba someterse al vituperio, a los susurros de las matronas que se santiguaban al verla y a la lascivia despreciativa de los varones. Pero no existía alternativa. La inanición era un verdugo que no aceptaba prórrogas. Emprendió el descenso por el sendero caprino que vinculaba su terreno con la vía principal,
sintiendo el rodar de los guijarros bajo sus pies, mientras una fina capa de polvo ocre la cubría, mimetizándola con el paisaje xerófilo. Con cada zancada, su intelecto estructuraba las plegarias que elevaría, ensayando promesas de servidumbre y visualizando escenarios donde se le otorgaba el grano bajo palabra de pago futuro. No obstante, en lo más recóndito de su ser, una intuición gélida le advertía que se blindara ante el rechazo, pues en San Juan del Río Seco la benevolencia era un bien suntuario y la indigencia se interpretaba no como infortunio, sino como un estigma moral que exigía retribución punitiva. El entorno circundante era una amalgama de belleza y horror, con cactáceas monumentales elevando sus apéndices espinosos hacia la bóveda celeste y matorrales que crujían bajo el efecto del aire. Era una estética hostil que no toleraba la fragilidad. Al alcanzar las primeras construcciones del pueblo, la atmósfera mutó de forma agresiva. El silencio montaraz fue suplantado por el ladrido de canes que detectaban su pobreza y por el fragor de la cotidianidad de quienes tienen asegurada la mesa. Los efluvios de la combustión de leña en hogares ajenos, el aroma de las tortillas recién cocidas y el café de olla la golpearon con una fuerza sensorial que provocó contracciones dolorosas en su abdomen. Transitó adherida a las fachadas con la testuz baja, intentando minimizar su volumen físico, percibiendo el movimiento de las cortinas y el cese de los diálogos al paso de su sombra. Allí transita la viuda, escuchó entre murmullos. Contemplen su aspecto, no difiere de una bestia del monte. Cada vocablo era un impacto que la obligaba a encorvarse, protegiendo lo que restaba de su dignidad bajo los pliegues de su harapo. El establecimiento de Don Eladio se erigía en la plaza central como un monolito al poderío económico local, una estructura robusta de ladrillo y techumbre elevada, con un pórtico donde los hombres consumían alcohol y debatían sobre asuntos agropecuarios. María Elena se detuvo en el extremo opuesto, con el pulso acelerado como un ave en cautiverio, observando el acceso umbrío del almacén que custodiaba el alimento, pero también el peligro. Divisaba el flujo de mujeres con canastos colmados, damas aseadas con calzado cerrado y textiles polícromos que gesticulaban con alegría, habitando una dimensión paralela a la suya, donde el hambre era un concepto abstracto y no una garra en las vísceras. Era consciente de que atravesar aquella plaza significaba vulnerar una frontera intangible pero inexpugnable entre los integrados y los marginados. Tuvo que clausurar sus párpados y evocar el rostro exangüe de Pedrito para hallar el ímpetu de dar el paso inicial hacia el juicio de la colectividad. Avanzó bajo el sol incandescente, sintiendo las pupilas ajenas como aguijones en su espalda, y escuchando las risotadas de los individuos en el pórtico. Esa mujer requiere una ablución y un varón que corrija su conducta, exclamó alguien con estridencia, desatando carcajadas que resonaron en sus pabellones auditivos como estruendos de tormenta. Ella presionó el asa de su cesto hasta que sus nudillos perdieron la coloración, repitiéndose que nada era superior a la necesidad de sus hijos. Alcancó los peldaños del comercio y fue embestida por una mezcla de aromas, jabón de Tajo, especias exóticas, chiles deshidratados y cereales. Una promesa de opulencia que contrastaba con su vacío existencial, provocándole un desvanecimiento momentáneo en el umbral que separaba la luminiscencia exterior de la penumbra del local. Al ingresar, sus ojos requirieron tiempo para adaptarse a la baja intensidad lumínica, pero sus sentidos detectaron la hostilidad ambiental de inmediato. El flujo de transacciones se interrumpió y un silencio gravoso se desplomó sobre la estancia, cargado de prejuicios. Don Eladio se encontraba tras el mostrador de madera encerada, un sujeto corpulento de bigote engominado, higienizando sus manos en un delantal níveo, mientras la escrutaba con una mixtura de fastidio y lascivia depredadora. María Elena permaneció estática cerca del acceso, sintiéndose una intrusa en aquel templo mercantil, mientras las damas de alcurnia se distanciaban físicamente, cubriendo su olfato con pañuelos perfumados
lados, como si ella fuera portadora de una pestilencia. En aquel instante, comprendió que la contienda por la subsistencia había iniciado y que carecía de armamento frente a un adversario formidable. Eladio dilató el silencio para enfatizar su jerarquía, observándola como quien inspecciona a una criatura enferma que ha invadido su propiedad. Cuando finalmente articuló palabra, su timbre fue un barítono que saturó el recinto, concebido para el histrionismo ante su clientela. Vaya, parece que la ermitaña ha decidido descender de su risco, ironizó con desdén. ¿O es que finalmente se agotaron las raíces para nutrirte? María Elena sintió el flujo sanguíneo arder en sus mejillas, pero se obligó a despegar la lengua de su paladar seco. Avanzó con timidez, abrazando su cesto vacío como un escudo defensivo. «Patrón», balbuceó con una voz quebradiza, «mis descendientes languidecen por falta de alimento». Intentó sostener la mirada, pero la vergüenza la obligó a dirigirla hacia el suelo pulcro. «Requiero una porción mínima de leguminosas y grano. Ofrezco mi fuerza de trabajo para compensarlo. Puedo higienizar los establos o los suelos, pero le ruego que no me despache con las manos vacías». Una oleada de mofa recorrió el local. Don Eladio rió con un sonido gutural, sacudiendo su anatomía como si ella hubiera proferido un chiste de gran ingenio. «¿Laborar tú? Si pareces al borde del colapso físico», se mofó mientras se secaba una lágrima de hilaridad. «Este es un centro de comercio, no una institución de caridad para viudas negligentes». Se inclinó, revelando su verdadera naturaleza hostil. «Además, María, posees una deuda preexistente. ¿Acaso olvidaste que Rogelio partió dejando un saldo más extenso que la temporada de precipitaciones?» Con un gesto teatral, Eladio extrajo un volumen contable de dimensiones considerables, encuadernado en cuero tenebroso, impactándolo contra el mostrador con un estrépito que hizo respingar a la mujer. Manipuló las páginas amarillentas con agresividad hasta hallar un registro de cifras garabateadas. «Observa aquí», conminó a 1200, sabiendas de que ella era analfabeta. «¿Ves esto? Es la deuda por insumos, herramientas y hasta el implemento con que sepultaron a tu cónyuge». Era una falacia elaborada sobre la vulnerabilidad de quien no posee la instrucción para refutar la palabra escrita. Una celda de celulosa y tinta diseñada para subyugar a los desesperados. María Elena contempló el registro, viendo cómo los trazos negros se desdibujaban tras sus lágrimas, pareciendo los barrotes de una prisión. El pánico se le anudó en la garganta. Yo no tenía conocimiento de ello», tartamudeó mientras el entorno giraba ante sus ojos. «Carezco de bienes, don Eladio. Usted es consciente de mi desposesión». El comerciante esbozó una sonrisa gélida. «Eso no es estrictamente veraz», susurró con un tono conspiratorio y amenazante. «Posees una parcela, tierra árida y carente de valor aparente, pero quizás suficiente para liquidar tus obligaciones pendientes». La celada se había activado. Aquella tierra era su único patrimonio y el legado para sus hijos, pero Eladio conocía el secreto del recurso hídrico que fluía en el subsuelo, un potencial que Rogelio había custodiado con celo. «Es una propuesta de una generosidad inmensa», presionó Eladio con pupilas dilatadas por la codicia. «Yo te libero de esa carga financiera, extingo la deuda y te otorgo 2 sacos de maíz y 1 de frijol, ración suficiente para tus retoños por un tiempo considerable». Se trataba de una expropiación disfrazada de filantropía, un despojo ejecutado a plena luz del día. El sistema nervioso de la mujer empezó a claudicar. Sus extremidades inferiores colisionaban entre sí y un sudor gélido le perleaba la espalda. Los aromas del local se tornaron nauseabundos ante la sobrecarga emocional. Buscó en el recinto una fracción de empatía, pero solo halló indiferencia y desdén. Ella era un estorbo en la cronología de los demás, un recordatorio molesto de la miseria. Se hallaba en una soledad absoluta dentro de una multitud, enfrentando a un titán que sostenía el destino de su estirpe en una mano y la aniquilación en la otra. Eladio no aguardó. Extrajo un documento pre-redactado sobre un soporte de pergamino económico y dispuso una pluma, un objeto
que para María Elena representaba un artefacto de poder inescrutable. El tiempo apremia, espetó con impaciencia. Plasma tu marca aquí. Esto valida la transferencia y la venta. Si lo haces, obtienes alimento. De lo contrario, mañana intervendrá la autoridad para el cobro forzoso. El ultimátum quedó suspendido en el ambiente, asfixiante como el humo de leña húmeda. La presión le oprimía el tórax, dificultando el intercambio gaseoso. Pensó en la palidez de Pedrito y en la olla vacía de su hogar. El orgullo era un lujo incompatible con la supervivencia. Con un sollozo contenido, extendió su extremidad temblorosa, con dedos curtidos por el trabajo manual que contrastaban con la superficie manufacturada de la pluma. Se sentía como un arma blanca que la heriría al ser utilizada. Se inclinó sobre el mueble y el efluvio de la pomada de Eladio la mareó. Su mano oscilaba violentamente mientras aproximaba el metal al papel, señalando la línea impuesta por el dedo del comerciante. La tinta amenazaba con manchar el documento tanto como aquel acto macularía su integridad. Clausuró sus ojos, permitiendo que las lágrimas trazaran surcos en el polvo de su piel, aceptando la derrota. El metal rasgó la fibra del papel con un sonido chirriante en el silencio expectante. Sin embargo, en el preciso instante en que la marca iba a ser definitiva, las pesadas puertas del establecimiento se abrieron de forma estrepitosa. La irrupción de luz y partículas de polvo que siguió al impacto de las puertas paralizó la escena, transformando a los presentes en estatuas de sal. La silueta que se recortaba contra el resplandor meridiano era hercúlea, proyectando una sombra que fagocitó la figura de María Elena y alcanzó los pies de Eladio. El sonido de calzado robusto reforzado con metal resonó sobre el maderamen con una cadencia deliberada. Cada paso era una proclama de soberanía que no requería de gritos. El oxígeno se impregnó de una fragancia a tierra húmeda, tabaco de gran fortaleza y vegetación de altura, desplazando la atmósfera de miedo previo. Nadie se atrevió a emitir sonido alguno. Las damas interrumpieron el movimiento de sus abanicos y los varones suprimieron sus burlas, reconociendo la presencia de una autoridad que trascendía las mezquindades pueblerinas. Se trataba de don Anselmo, el anacoreta de las cumbres, una figura de proporciones míticas que poseía las tierras más fértiles de la cordillera, un hombre cuya presencia en el valle era un evento excepcional. Su rostro constituía un mapa de surcos profundos, tallados por 7 décadas de exposición a los elementos, con ojos grises de la intensidad del acero forjado. Su indumentaria era de faena, pulcra pero desgastada, coronada por un sombrero de ala ancha y un revólver de factura antigua que nadie dudaba que supiera operar con maestría. Su esencia emanaba un poder telúrico, el de quien es dueño de la tierra y no solo gestor de divisas. Eladio intentó articular una sonrisa diplomática, pero solo consiguió una mueca errática. Don Anselmo, ¡qué distinción, qué evento fortuito!, tartamudeó el tendero, perdiendo su impostura teatral. Desconocíamos su visita. Posee un destilado especial que Anselmo lo ignoró con soberana indiferencia, transitando entre la clientela como si fueran entes incorpóreos, con la mirada fija en el mostrador. Se posicionó junto a María Elena, emanando un aroma a roble y pluviosidad, y por primera vez en la jornada, ella no sintió la urgencia de la huida. Con una mano que recordaba las raíces de un árbol milenario, Anselmo cubrió el documento, deteniendo la pluma de la viuda a escasos milímetros del desastre. Su gesto fue firme pero protector. ¿Desde cuándo, Eladio?, interrogó con un registro vocal que hizo vibrar los muros, bajo y peligroso como un sismo distante. ¿Desde cuándo el individuo con mayores activos del pueblo requiere despojar a una viuda de sus migajas para ratificar su estatus? El tendero palideció, adquiriendo el tono de la grasa rancia, y retrocedió impactando con sus estanterías. Es una transacción lícita, don Anselmo. Ella desea enajenar la propiedad por deudas de su difunto. Anselmo
emitió una risotada seca y desprovista de júbilo. Sin desviar la vista de Eladio, asió el documento y lo elevó hacia la luz, escrutando la caligrafía engañosa. «Lícita», repitió con sarcasmo. «Es lícito estipular la cesión perpetua a cambio de 2 sacos de grano. Es lícito incluir una cláusula en miniatura que ella no puede descifrar, donde se le obliga a un lustro de servidumbre no remunerada para cubrir intereses ficticios». Proclamó las palabras con tal potencia que cada alma en el recinto fue testigo de la bajeza. El murmullo resultante ya no fue de escarnio, sino de escándalo colectivo. Con un gesto brusco, Anselmo comprimió el papel hasta convertirlo en un desecho y lo arrojó al suelo, pisoteándolo con su calzado embarrado. Se volvió hacia María Elena, quien aún hacía la pluma con desconcierto. La observó con ojos donde no residía la compasión barata, sino el respeto mutuo entre supervivientes. «Despréndete de eso, joven», le indicó con suavidad. «Ese instrumento no es para ti, no por falta de intelecto, sino porque tus extremidades están diseñadas para generar vida, no para suscribir tu esclavitud». Ella soltó el objeto y sintió que una carga tectónica abandonaba su cuerpo. Eladio intentó una protesta final, apelando a la validez de su registro contable. Anselmo reaccionó con la celeridad de un depredador. Extrajo de su chaleco un fajo de papel, moneda antiguo y erosionado, impactándolo contra la madera con un sonido seco. «Aquí reside capital suficiente para extinguir cualquier deuda real o ficticia de Rogelio, y resta un excedente para que esta mujer provea a su prole por 1 año. ¿Existe claridad o requiere que el magistrado de distrito audite sus finanzas?» Eladio asintió con servilismo. Derrotado. La atmósfera del local había transmutado hacia una reverencia temerosa hacia el labrador. Anselmo se dirigió a la multitud con autoridad. «Obsérvenla con detenimiento», declaró posando su mano sobre el hombro de María Elena. «Ustedes perciben pobreza y falta de instrucción, pero yo contemplo a la única persona en este valle capaz de vaticinar la pluviosidad con solo oler el viento. Veo a quien mantuvo la productividad de un risco estéril, donde otros sucumbieron». María Elena sintió lágrimas de redención. Anselmo se aproximó a ella para revelarle el secreto que alteraría su destino. «Rogelio me visitó antes de su deceso. Me presentó una muestra de su cultivo oculto en la barranca, vainilla silvestre de una pureza extinguida, la orquídea negra, cuyo valor supera al del oro». Un jadeo de asombro recorrió el comercio. La vainilla era un cultivo de una complejidad mítica que Eladio conocía bien. «Por ello codiciaba tu suelo», continuó Anselmo con desprecio hacia el comerciante. «No por la tierra en sí, sino por el tesoro biológico que ustedes cultivaron. Deseaba expropiarte y esclavizarte en tu propio Edén». Anselmo se irguió y ante la estupefacción general ofreció su brazo a la viuda con la caballerosidad de una época pretérita. «Esa era ha finalizado. María Elena ya no es tu deudora, sino mi socia comercial. Yo aporto el capital. Ella, la sabiduría ancestral de la tierra, y pobre de aquel que ose faltarle al respeto nuevamente». Con aquellas palabras, la existencia de María Elena, que horas antes parecía un precipicio, se invirtió por completo, elevándola a una dignidad inalcanzable para sus detractores. Anselmo no aguardó respuesta. Él mismo cargó los sacos de grano ante el rechazo de la ayuda hipócrita de los mozos del almacén. El sonido de los cereales fue para María Elena una sinfonía de supervivencia. Al salir, el sol ya no fue un verdugo, sino una caricia de esperanza. Subió al carruaje de Anselmo y desde aquella altura física y moral sintió que recuperaba su verdadera estatura humana.